Hasta luego, buenas tardes. Bueno, y vamos ahora a cambiar de tema. Te lo decíamos hace un rato. ¿Qué pasa con aquellas personas que hoy quieren jubilarse? ¿Pueden hacerlo durante la cuarentena? Está aquí con toda la información Silvia Stang. Bienvenida, Silvia. Hola, Elio, gracias. Bueno, esta pregunta tiene una respuesta según la etapa de la cuarentena en la que hablemos, ¿no? Obviamente es un tema que preocupa cada vez a más personas por la lógica cuestión del paso del tiempo. Se hace cada vez más largo este periodo. La ANSES sigue sin abrir las oficinas, salvo en algunos lugares del interior donde sí empezaron a abrir las unidades de atención integral, las UDAI, que así se llaman las oficinas de atención presencial en la ANSES. Esto ha pasado en unas 60 localidades aproximadamente, pero mientras tanto en la ciudad de Buenos Aires, en conurbano, todavía no. ¿Cuál es la novedad de esta semana? Bueno, que se habilitó un trámite online, un trámite dentro de los servicios virtuales para pedir una asistencia para el inicio de las jubilaciones. Sí. Pero ¿qué es lo que pasó hasta ahora? Acá tenemos una placa, no sé si la tenemos. Ahí está. A ver, ¿qué pasó desde el 20 de marzo, que es cuando se inició la cuarentena? Claro, acá te decía, hubo distintos periodos, porque en un principio se siguieron otorgando turnos. Recordarás que no sabíamos cuánto iba a durar la cuarentena, entonces los turnos se otorgaban a 60 días. Vos llamabas y te daban un turno a 60 días. Obviamente después, ¿qué pasó? Bueno, empezaron a reprogramarlos, empezaron a decir, no, el turno que usted tenía para tal día no se va a cumplir, lo pasamos a tal otra fecha. Bueno, después llegó una etapa en la que ya ni siquiera lo seguían reprogramando, pero se suspendieron directamente. Lo suspendieron, pero después directamente dejaron de dar turnos. Y hubo varias semanas en las que no se asignaron turnos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esto alguna vez también lo hemos hablado acá. El día en que a alguien le otorgan un turno para ir a hacer después el inicio del trámite de jubilación, es el día a partir del cual empieza a correr el haber jubilatorio. Es interesante esto, perdón, quiero marcarlo porque la verdad que lo aprendí con vos, Silvia. En el momento en que vos sacás un turno para iniciar tu trámite jubilatorio, ese es el momento en el cual comienza entonces a contar tu jubilación. Exacto, claro. Es cuando vos importante en el momento en que llega finalmente el pago de la primera jubilación, del primer haber, te pagan lo que se llama el monto retroactivo, que es justamente eso que vos estás explicando, es lo que se acumuló desde el momento en que solicitaste el turno hasta el día en que efectivamente se hace el primer pago de la jubilación. ¿Qué pasa entonces? Si no te están dando turno, y esto lo están advirtiendo varios abogados previsionalistas, vos estás perdiendo el derecho a percibir ese haber por esa cantidad de días en la que no pudiste conseguir el turno, y por ahí ya estabas con todos los requisitos cumplidos, claro, ¿no? La edad y la cantidad de aportes necesarios para poder jubilarte. Tal cual. Lo que pasa ahora, entonces, la novedad de esta semana es que después de haber estado unas semanas sin otorgar turnos directamente, o sea, sin fecha cierta de inicio de la jubilación para las personas que están en condiciones, bueno, se abre esta opción de servicio virtual. Ahí uno puede ingresar y dejar los datos y entonces, según lo que están diciendo en la ANSES, se cuenta esa fecha como fecha de inicio de los saberes. Eso sería como cuando vos sacabas un turno. Claro, exacto. La atención virtual es el equivalente a la sacada de turno que conocíamos antes. Exacto, sí. Bien. Y esto se deriva de una resolución que se publicó esta semana en el Boletín Oficial, la resolución 192 de la ANSES. La interpretación de eso, o por lo menos lo que hemos consultado a la gente de la ANSES, a ver si realmente es un trámite 100% virtual para quien necesita jubilarse o obtener una pensión, por ejemplo, pensión por fallecimiento, ya sea de un trabajador o de un jubilado. Claro, porque es cierto, nosotros estamos hablando específicamente de jubilaciones, pero son mucho más los trámites. Las pensiones, y esa resolución también habla de otras dos cosas, la prestación por desempleo y el tema de poder obtener un poder, es decir, de que el jubilado le pueda dar a otra persona la posibilidad, el poder de ir a cobrar los saberes en su nombre. Otorgándole un poder, claro, está bien. Claro, ¿qué pasa con esto? Con respecto a la primera parte, estos trámites de jubilaciones y pensiones, lo que están diciendo en la ANSES es que no va a ser 100% virtual, o sea, se va a iniciar el trámite vía online, pero en algún momento, y cuando se cargan los datos, de hecho el sistema dice que hay que esperar una comunicación del ANSES
y teóricamente ahí empieza un intercambio de datos, pero en algún momento se va a tener que ir a la oficina. Claro, es está decir, bien. hay que esperar a que abran. Está bien, es lógico. En algún momento vas a tener que presentarte de manera presencial. exacto. Seguramente terminan de corroborar tu identidad o la cantidad de datos que ya que habrás otorgado. Sí. ¿no? Hay cierta documentación por ahí que es más complicado el tema de probar años de servicios de aporte o de hacerlo vía online. En el caso de los trámites de poderes, de nuevos poderes, ahí se señala que el trámite en sí, completar la información de quién va a ser el apoderado, se hace online, pero se aclara, y esto lo dice la propia resolución, es que en un momento hay una visita a domicilio de un agente del ANSES. Es decir, un empleado del ANSES va a ir al domicilio de quien da el poder y en ese momento, en ese día que se asigne, tienen que estar las dos personas ahí. Esto está un poco cuestionado por algunos abogados. Por un tema también de seguridad, ¿no? De seguridad, y claro, dicen, están movilizando por lo menos a dos personas y las hacen ir a la casa de una persona que es población de riesgo porque se supone justamente que es mayor de 60 años. Ahora, ¿cómo se podría reemplazar esto? Si no? Bueno, hubo un trámite, hoy me recordaban esto, hubo una oportunidad en el que se apoderó a personas para hacer un trámite específico que fue el de la reparación histórica. ¿Te acordás de la ley de 2016? En ese momento todo el trámite fue vía digital, incluyendo el tema de darle el poder a un abogado. Entonces hay quienes hoy por hoy dicen, bueno, quizás se podría haber hecho algo así. De esa manera. Pero no es lo que está previsto. Lo que está previsto es este trámite de ir al domicilio de quien va a dar el poder. Muy bien, clarísimo como siempre. Muchas gracias, Silvia. De nada, Leo. Un placer. Momento de pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos.